Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores de la Ditu. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensorios. Lección 2. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Los principios ocultos están fundamentados en el conocimiento de los poderes de la consciencia. Este es el principio fundamental de todas las escuelas esotéricas, ya sea unidad o nuevo pensamiento, yoga o Vedanta. Cualquier escuela de pensamiento basada en la tradición metafísica enseña como concepto básico que la consciencia es la que constituye lo que tiene el poder. Si mira al pasado, a la época en que usted inició el estudio de metafísica u ocultismo, recordará que su corazón estaba lleno de inspiración. Los poderes de la mente eran nuevos para usted y por alguna extraña razón inicialmente era capaz de realizar mucho más que después. Se habrá preguntado a qué se debería esto. Muchos de nuestros miembros nos escriben preguntándonos: yo era capaz de retener estados específicos de la mente, de controlar mis emociones, de mantener mis aspiraciones dirigidas estupendamente por un tiempo. ¿Por qué ahora repentinamente no puedo hacer nada? Cuando fue introducido inicialmente al concepto de la consciencia como creadora, empezó a experimentar para ver si esto era así. Tenía entusiasmo, el sentimiento infantil del milagro. ¿Recuerda cuando niño el sentimiento de asombro, la sensación de lo mágico en un nuevo reconocimiento o realización? Esta magia, esta admiración, es más fundamental para la fe de lo que creemos a menudo. Ella hace posible utilizar estas leyes y principios efectivamente. A menos que os volváis como niños, con la familiaridad viene la decadencia, sino el menosprecio. A medida que se acostumbra a la idea de que la consciencia es creadora, pierde este primer sentimiento de asombro y milagro. Tiende a regresar a los modelos habituales antiguos, y por eso desdichadamente a recrear aquello que es frustrante en su medio ambiente. Esta recaída se debe al hecho de que mientras nuestras emociones son el combustible de la consciencia, aquello hacia lo que dirigimos y en lo que sostenemos nuestra atención es lo que dirige los poderes de la conciencia. En la clave 1 del tarot, el mago, está representado simbólicamente el principio de la atención, la habilidad para mantener firmemente en su mente pensamientos o ideas específicos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos sentarnos y concentrarnos o meditar durante una hora sin que nuestra mente y corazones se desvíen del pensamiento que estamos tratando de sostener? Sin embargo, ¿ha tenido alguna vez dificultad para sostener en su mente al ser amado? Un principio interesante y una idea básica en el ocultismo, pasado por alto por demasiados aspirantes, es que tenemos que enamorarnos de los poderes de nuestra propia consciencia, al reconocer lo que son estos poderes. Por eso, la meditación sobre la clave 1 en el libro de los signos dice: no tuyo, sino mío, es el poder de la atención. Tenemos tanta dificultad para mantener nuestras mentes y nuestra atención fijas en algo que queremos porque no estamos verdaderamente enamorados, ni de nuestros poderes de la consciencia, ni de aquello que creemos que queremos. Es verdad, puede tener todo lo que quiere, pero esta es una frase fácilmente incomprendida. Antes de que pueda comenzar a trabajar prácticamente con el tarot, debe captar lo que está implicado aquí y ver cómo puede utilizar este poder, cómo puede lograr lo que quiere y, ante todo, cómo puede estar seguro de lo que realmente quiere. Recordará que en nuestro primer curso de lecciones, lo primero que se pide que se realice al aspirante
es escribir lo que quiere. Pero el problema reside en que al creer que sabe lo que quiere, se está engañando. Tiene que aprender a descubrir lo que realmente quiere y si vale la pena tenerlo. Muchos miembros responden cuando se les dice qué es lo primero que deben hacer, diciendo: realmente no quiero nada, excepto la iluminación. ¿Fue esa su reacción? ¿Se dijo a sí mismo: no quiero nada sino la iluminación o el desarrollo espiritual o servir? En todas las escuelas de pensamiento metafísicas hay algo que se repite constantemente a los aspirantes: realice sus deseos, puede tener lo que quiera. Nosotros le decimos lo mismo, un eco de lo que ha leído y escuchado. No obstante, lo que quiere depende de su conocimiento, de ¿quién soy? Por esto, todas las escuelas le dicen que si no sabe quién o qué es usted, o que si al menos no está listo para suponer que usted es algo específico, todo el desear del mundo no va a servirle de nada. Nosotros también le decimos esto, pero no nos detenemos ahí. No es que no logre lo que quiere, lo logra, pero en la mayoría de los casos no reconoce que está recibiendo lo que quiere. Debe aprender a reconocer que todas las cosas en su medio ambiente, todo lo que piensa y siente, cualquier relación infeliz, tanto como cualquier relación feliz, todos los detalles de su vida que usted mismo ha creado, tanto los gozosos como los infelices, tanto los frustrantes como los satisfactorios, son de su propia creación. Debe descubrir cómo ha creado estas cosas y qué es lo que está haciendo para descubrir qué y quién es usted. En el libro de los signos se encontrará expresado el concepto subyacente de que hay uno, la esencia indivisible. Algunas personas tienen objeción a la palabra Dios, lo cual es una lástima, porque Dios es una palabra breve y es un poco más largo decir el Señor del universo, aunque es una frase más poética. El único, el indivisible, Dios, el Señor del universo, el Espíritu universal, el principio de la vida, no importa cómo lo llamemos. Un ocultista que desea verdaderamente utilizar la consciencia conscientemente debe ser capaz de decir: sé lo que quiere. Al trabajar hacia esta meta, primero debe hacer una suposición. Debe hacer lo que hace el científico. El científico dice: si tal y cual cosa son verdad, entonces tal y cual cosa debe ser el resultado. Probemos esto. Nosotros le decimos: si es verdad que existe solamente la vida única y que esta vida única tiene muchos aspectos de sí misma, a lo cual les llamamos usted, yo, Tomás, María, Pedro y Juan, y si ese principio universal único es el yo único, entonces ese yo sabe exactamente lo que intenta y lo que tiene preparado para usted como un centro de expresión. A algunos estudiantes les perturba la idea de ser solo una parte de su yo universal. Temen la pérdida de la individualidad. Nuestra respuesta es que aunque podamos ser una madre, una hermana, una hija, una estudiante, una instructora, aunque podamos ser parte de muchas relaciones, somos siempre nosotros mismos. Por consiguiente, el hecho de que se diga en filosofía esotérica que solamente hay un ser, una voluntad, y que todo cuanto existe es un aspecto o una expresión de esa voluntad, no disminuye la individualidad eterna de ningún aspecto. Si usted ha tenido este temor, el concepto de que el yo universal le quita algo de su propia individualidad o de la eternidad de su personalidad consciente como un individuo único, esperemos que esta analogía le ayude a eliminar ese temor. Este yo único está evolucionando, desarrollándose y experimentándose a sí mismo a través de sus diversos aspectos. Si ha estudiado la forma en que trabaja la consciencia, debe saber que hace esto a través de lo que es sostenido en la mente, lo que es sostenido como deseo. Cuando se le pregunta qué quiere, es inútil que responda que no sabe lo que quiere, o que responda que quiere recibir desarrollo espiritual, o que quiere servir. En realidad, quien vive con la intensidad del momento sabe que a través de la diferenciación de cosas variadas y diversas, a través del trabajo hacia la realización de sus diversos deseos,
recibe el significado de la vida. Quienes han leído la literatura de la tradición oriental son muy dados a creer que el deseo de una casa agradable en la cual vivir, o de buena salud, o de esta o aquella profesión, o de un vestido bonito, está por debajo de la dignidad de las aspiraciones espirituales, debajo de los niveles espirituales. Lo que podemos decir a este respecto en este momento, aunque diremos más después, es que han cometido el error de separar de Dios ciertas cosas que llaman materialistas, opuestas a aquellas que llaman espirituales. Este error es una de las razones para que tengamos problemas para descubrir qué es lo que queremos y cómo crear. Pensamos que disfrutar de una buena comida, o un bello paisaje, o un bello traje es inmaduro o no espiritual, y quien camina por su cabeza en las nubes, pronunciando cosas obvias tales como Dios es paz, es un ser bello espiritual. Pero cuando miramos la vida y vemos el variado plumaje de las aves, cuando vemos la diversidad de vestimenta de las flores, cuando contemplamos que cada hoja de cada árbol tiene una forma diferente, cuando vemos los colores y las diversas formas y sombras de las montañas, cuando consideramos las múltiples cosas a las que el hombre ha aprendido a dar expresión, debemos comprender que la verdadera espiritualidad está en ser capaz de amar, ver y experimentar a Dios en todas y cada una de las pequeñas cosas materiales, y en reconocer que estas cosas no son tan materiales después de todo. Un gran error que los aspirantes espirituales cometen a menudo es intentar hacer una distinción entre la aspiración física y la aspiración espiritual. Sin embargo, muchos adeptos iluminados o maestros de sabiduría caminan sobre la tierra en un cuerpo. Hay quienes dicen que un maestro no necesita un cuerpo y se toman muchas molestias para comunicarse con estos maestros a través de una ouija u otros medios psíquicos. Algunas veces pueden lograr contacto con almas muy evolucionadas y aún más raramente con maestros, pero en general la mayoría de los aspirantes que creen que la iluminación espiritual hace innecesario tratar con el universo físico o que se debe evolucionar más allá de eso y miran con desdén las cosas físicas o materiales, están cometiendo uno de los errores más graves. La escuela interna, a través de la instrucción de la Santa Cábala, enseña y hace énfasis en que el universo físico es el florecimiento del deseo de Dios, que todo el universo es producido porque Dios, la vida única, desea experimentarse a sí misma en las miríadas de formas y medios que existen. La experiencia de sí mismo, de Dios, se logra por el deseo de Dios de expresarse en y a través de la forma. Este punto de vista no es para nada semejante al credo de los materialistas, que creen que no hay espíritu creador, que el hombre vive solamente desde el nacimiento hasta la muerte y se acaba. Quien vive de acuerdo con ese credo materialista usualmente vive egoístamente, tomando ventajas sobre sus compañeros, sintiendo que el fin justifica los medios. No es una persona feliz ni placentera. Sin embargo, no es materialista reconocer que lo que es llamado el universo físico es, en efecto, la vestidura o el aspecto exterior de Dios, que todo lo que ocurre, que todo lo que llega a expresión física es una expresión de la voluntad primaria de Dios, de la vida única, expresándose en y a través de la forma, porque esto es lo que Dios desea. Si lo que existe es el deseo de Dios, llegaremos a preguntarnos, ¿quiere Dios todos los errores que suceden? Cuando decimos que Dios aparentemente sabe lo que quiere y nosotros no, queremos decir que de acuerdo con las verdaderas doctrinas esotéricas que hemos verificado, la consciencia humana es un poder infantil del Señor de la vida. Cuando se comienza a enseñar a un niño a comer, desparrama todo el alimento porque no ha aprendido a dominar la coordinación muscular y no puede comer apropiadamente. Los resultados pueden ser desagradables, pero no son malos en sí mismos. La razón de que usted haya tenido problemas al buscar realizar su deseo central y de que se le haya hecho difícil manifestar aquello que intenta originar en su experiencia es que ha permitido que sus poderes de la consciencia o de la mente
operen en un nivel infantil, la divagación desordenada de la atención. Debe decidir elegir alguna meta, aunque sea tentativa, o no llegará a ninguna parte. Si no sabe hacia dónde va, dará vueltas en círculos. Es preferible decidirse a ir a cualquier parte simplemente para desarrollar sus músculos. Por esto es vital decidirse a algo específico, hacia lo que incline su deseo y trabajar en ello. Trataremos de mostrarle lo que usted realmente quiere y cómo lograr el discernimiento, la inteligencia y la habilidad para reconocer sus errores, porque a menudo, después de decidir que desea algo, descubre que no era para nada lo que quería. Debe aprender a tener el valor y la agilidad para cambiar al siguiente asunto que tenga como meta, resultante de una reevaluación. Debe aprender a utilizar estos cambios de dirección y a mantenerse dirigido con su consciencia hacia un deseo cada vez más desarrollado. La sensación que algunos tienen de que desean un vestido bonito es materialista y que desean alcanzar las alturas espirituales, que es muy importante. Solamente tiene como resultado dar vueltas en círculos. He ahí un ejemplo de lo que sucede. Conocemos a una mujer que sintió haber superado la necesidad de todas las cosas físicas. No estaba interesada ni en la ropa ni en el buen trabajo. Deseaba alcanzar la iluminación completa, ser liberada del dolor y del sufrimiento y de tener que reencarnar. Comenzó a meditar continuamente en la idea de obtener la iluminación y a despreciar cualquier cosa que tuviera que ver con las necesidades o con la expresión física. Tenía mucho poder, era capaz de pensar y sentir intensamente cualquier cosa que quisiera pensar y sentir. El resultado fue que perdió su trabajo, porque obviamente si el trabajo no era lo suficientemente bueno para ella, ella no lo era suficientemente bueno para él. No tuvo con qué vivir. Intentó obtener otro trabajo y no le fue posible. La aspirante espiritual quedó desprovista, aferrándose aún a la idea de que estas eran las pruebas y experiencias que Dios le proporcionara para que las superara y finalmente suprimiera por completo y para siempre al terrible universo físico. A medida que continuó meditando en esta idea, encontró que se apartaba de la vida cada vez más. Originalmente tenía un sentimiento muy amoroso hacia las personas, pero con su deseo de escapar de la vida, sus emociones se retrajeron y comenzó a andar por la vida con hambre, como el individuo menos espiritual que puede encontrarse y sin amistades. Si usted se retrae de la vida se retraerá de usted de acuerdo con el principio de que la consciencia crea. En este caso, afortunadamente esta mujer era lo suficientemente inteligente como para reconocer finalmente que había estado creando con gran habilidad y que había tenido un éxito extraordinario. Ciertamente se podría decir de ella. ¿Qué deseaba? Un observador objetivo preguntaría: ¿esto es lo que usted llamaría el sendero espiritual? Observen lo que le sucedió a esta persona. ¿No sería esta una pregunta justa? Este ejemplo es algo extremo, pero todos hemos sido culpables de la misma clase de acción de una u otra forma. Creemos, porque lo hemos leído en alguna parte, que debemos matar el deseo. Creemos que la forma de lograr la espiritualidad es abatiendo nuestros deseos. De hecho, lo que ocurre realmente es que nos volvemos más y más temerosos de nuestros deseos, los aprisionamos, los enterramos. Sin embargo, si no tuviésemos deseos, seríamos incapaces de amar. Hay una relación inseparable entre estos dos aspectos. En la Cábala, el deseo es asignado al planeta Venus, y Venus es la diosa del amor. El deseo es algo que debe de ser atesorado. El hombre no debe matar el deseo. El hombre debe nutrir el deseo como lo más precioso de las cosas vivientes. El hombre debe aprender a escuchar a su corazón, a estudiar a sus sentimientos, a hacer surgir desde las profundidades de su ser su deseo verdadero, el más sagrado deseo, y avivarlo hasta que se convierta en una llama para que el deseo se posesione de él completamente. Esto suena opuesto a lo que escuchamos usualmente, y no obstante no lo es. Hay mucho más implicado aquí de lo que se aprecia en la superficie. Debemos aprender a saber lo que queremos. Si vamos a ser verdaderos hijos e hijas de Dios, si hemos de desarrollar nuestra habilidad
para dirigir nuestra consciencia conscientemente, en lugar de ser arrastrados hacia acá y hacia allá por las corrientes de la subconsciencia, debemos descubrir lo que queremos y avivar la llama. Debemos estar dispuestos a cometer algunos errores, aún a reconocer que lo que pensábamos que queríamos no era realmente lo que deseábamos. Algunas personas que han estado en el ocultismo por algún tiempo pasan por un periodo en el que se aterran. Me ocurrió esto. Quería algo y lo obtuve y fue terrible. Entonces me asusté de querer cualquier cosa. Fui una de las personas que crean muy rápidamente. Muchos de nosotros somos lo suficientemente afortunados de hacerlo más gradualmente, pero otros tienen tal intensidad en su naturaleza que les llega como una avalancha cualquier cosa que decidan desear. Se encuentran abrumados. Sin embargo, debemos estar dispuestos a desear, a trabajar con el deseo, a aprender y utilizar las técnicas para desear correctamente, aunque algunas veces cometamos errores y debamos cosechar las consecuencias. Esto es lo que nos enseña a desear más inteligentemente la próxima vez. ¿Cómo podemos ser co-creadores con Dios si no queremos esforzarnos, desarrollarnos y aceptar los músculos adoloridos del ejercicio emocional? Quienes no saben lo que quieren deben mirar en sus corazones y preguntarse: ¿estoy temeroso de lo que puedo obtener si realizo lo que deseo? ¿O estoy asustado de que si trabajo en lo que quiero y lo obtengo, descubra que estoy atado a ello y es un apego? Este es un peligro real, el apego excesivo a las manifestaciones de nuestros deseos. Tendremos que aprender a producir manifestaciones por medio de entender cómo soltar nuestros apegos a las cosas que están aquí y ahora, lo cual es una de nuestras mayores dificultades. Impedimos que nos llegue lo bueno del mañana, porque nos aferramos a las frustraciones de hoy. Demostraremos cómo dejar de hacer esto, ya que es una de las razones de sus fracasos frecuentes. No puede poner algo en una vasija que ya está llena hasta el borde. Esto es lo que intentamos hacer a menudo. No estamos dispuestos a permitir que la vida fluya. Mi propia experiencia me ha mostrado los resultados de aferrarse a las creencias del pasado. Cuando tenía 21 años, sufrí una enfermedad que me dejó una de mis piernas muy débil. Tenía que caminar con muletas o con un bastón y un aparato ortopédico pesado. Al estar completamente sumergida en el ocultismo, pasaba día y noche dedicada al estudio. Cometí todos los errores usuales. Gracias a Dios, porque solamente cuando cometemos errores estamos en posición de comprender qué es lo que hacemos con nuestra consciencia y que tengamos que aprender acerca de ella. Entonces, estamos en posición de ayudar a los demás a evitar el error, o al menos a reconocerlo más rápidamente. Por esa razón, estoy muy agradecida al Señor de la vida por haber cometido estos errores. Fui guiada definida y específicamente para aprender de ellos. Me encontraba relativamente imposibilitada físicamente en esa época y el impedimento era también muy doloroso. Tontamente mantenía mi atención enfocada hacia mi infelicidad porque resentía no poder desplazarme. Comprendemos muy poco lo que los poderes de la consciencia pueden hacer. Mi atención y mis emociones estaban tan enfocadas hipnóticamente hacia el hecho de que era inválida, de que no podía moverme sin muletas o bastón, que evitaba toda clase de actividades. El resultado fue que durante un tiempo llevé una vida muy circunscrita y fui muy infeliz. Llegó el momento en el que recibí una inspiración. Reconocí que en vez de mantener mi consciencia y mi atención enfocadas en la invalidez, debería dar gracias al Señor del universo de que podía moverme. Después de todo, con un aparato ortopédico y muletas podía cubrir mucho espacio. Solía llevar penosamente 10 libros de la biblioteca a la casa, con las muletas y el aparato ortopédico, así que no estaba realmente incapacitada. No había reconocido eso. Cuando se me ocurrió que debería estar feliz y agradecida de que al menos podía moverme, comencé a cantar alabanzas a la vida única. El tarot y la cábala fueron los que me despertaron a esto. Acababa de entrar en el campo de entrenamiento y enseñanza y fue una iluminación, este reconocimiento de lo que había estado haciendo y de lo que necesitaba hacer.
Esta comprensión fue tan intensa y profunda que, a pesar del hecho de que sufría dolor físico, a pesar del hecho de que me encontraba viviendo en la cima de una colina muy empinada, me las ingeniaba para regocijarme del hecho de que podía mover. Entonces sucedió algo asombroso. Ya estaba trabajando con el Dr. Case en esa época bajo su entrenamiento e instrucción privada. Un estudiante me dijo que otro estudiante se había enterado de que usaba muletas. Desconocía cuál era el problema, pero era doctor y tenía la intuición de que podía ayudar. Pidió fuese llevada a él. Él solamente era un nombre y una tarjeta para mí. Fui llevada y él me ayudó en forma tal que en unas pocas semanas me encontraba libre de las muletas, del bastón y del aparato ortopédico. Podía caminar largas distancias, podía moverme con facilidad y sin dolor. Durante muchos años había estado en dolor constante cuando me ponía de pie. ¿Qué produjo este suceso? Ante todo, dejé de usar mis emociones negativamente en esa área particular. Algunas personas podrían preguntarse cómo es posible mantener un pensamiento positivo cuando se sabe que existe una situación negativa. En el ocultismo se debe aprender que no importa cuál sea la condición presente, no importa cuán oscura, no importa cuán deprimente, no importa cuán dolorosa. El presente es solamente el resultado transitorio pasajero de las tonterías del pasado. ¿Cómo elegimos reaccionar hoy? ¿Qué escogemos sentir? ¿Y a qué dar nuestra atención? Eso es lo que constituye el mañana. Algunas personas que han estudiado a profundidad en las escuelas orientales se equivocan frecuentemente en esta forma. Existe mucha belleza en la tradición oriental, pero se presta a ciertas interpretaciones erróneas, tales como la creencia de que todo lo triste y doloroso es el resultado del karma ganado. Esto es verdad en cierto sentido, pero no comprenden completamente lo que significa el karma. Suspiramos, gemimos y decimos: este es mi karma, estoy lavando mucho karma mal. Si mantenemos nuestra atención en eso, estamos construyendo más karma desagradable, aunque no necesariamente sea mal.
Lección 2. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensorios.